Muchas gracias. Buenas noches. Mientras van acomodando un poco el micrófono para que me oigan, porque yo hablo bien alto a veces. Bueno, qué privilegio poder estar aquí el día de hoy, compartir la palabra de Dios y dejar que Él guíe cada uno de los pensamientos que tenemos el día de hoy, y que Él guíe nuestro corazón, y de antemano pongamos todo en sus manos para que Él nos guíe, porque ¿qué somos sin su dirección? Padre y Señor nuestro, gracias te damos hoy por permitirnos hoy estar aquí y compartir tu palabra. Guía e ilumina nuestro entendimiento, que cada parte de la misma llegue a lo más profundo de nuestro corazón, y que salgamos, Señor, siempre llenos de ti, y que tú, Señor, guíes cada una de las cosas que hemos de escuchar y la que hemos de hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya tenía un tiempo meditando en esa parte de esta porción, la cual es bien interesante, ya que es algo que el mismo Señor manda que hagamos. Y esta porción que tenemos el día de hoy es bien peculiar, porque no sé cuántos de ustedes le pondrían en las manos de alguien que fue su enemigo una misión muy importante. Es una parte que yo pensaba mucho. ¿Quiénes de nosotros en alguien que fue nuestro enemigo pusiéramos una misión muy importante? Algo que es relevante para la continuidad de muchas cosas. Sabemos que Dios es soberano y que Él puede hacer las cosas por el poder de su palabra, pero Él ha decidido hacerlo de esta manera. Y el mensaje del día de hoy se titula La misión de Dios para sus hijos. La misión de Dios a sus hijos. Bueno, una misión muy importante. Y la porción que tenemos el día de hoy está en Mateo 28. Por motivos de contexto, leeremos del 16 en adelante, del 16 al 20. Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. En la porción que nos concierne el día de hoy es: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta parte Jesús la dice luego después de haber resucitado. María Magdalena y la otra María, como dice ahí, que no es más que María, la madre de Jacob y José, como dice en Mateo 27, 56, habla de que los soldados que lo encontraron, los sacerdotes, los sobornaron y le pagaron grande precio de dinero para que dijeran que los discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús. Y luego que Jesús resucita, se le presenta en Emaús y le dice que en Galilea ha de verles, y entonces ahí nos lleva a la porción que tenemos el día de hoy. Jesús mismo ordena esta gran misión para cada uno de nosotros. Como les decía al principio, a quienes éramos sus enemigos, Él ha decidido darle una misión muy importante, que es muy relevante, que es llevar su palabra. En la oportunidad anterior que presentaba la palabra del Señor, hablábamos del Evangelio. Y la misión que Dios le da a sus hijos es de llevar el Evangelio a todas las partes de la tierra, como ven aquí en el mensaje. Si vemos, Jesús empieza diciendo claramente, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Repito, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
habla de su autoridad, del poder de Dios, de lo que Dios tiene claramente que quiere que ellos sepan, que no es alguien que lo que Él le va a decir ahora no es porque sí. Y Él lo dice porque si ustedes ven en el versículo anterior, dice que muchos dudaban. Y Jesús quiere afirmar que no hay motivo de quien dudar, porque quien se lo está diciendo tiene total poder en los cielos y en la tierra. La palabra ahí utilizada es edote, esa palabra en griego. Esta es una aorista pasivo. Un aorista pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Eso indica que alguien recibió una acción puntual, completándola y definiéndola desde antes, o sea, desde el pasado. En la versión original lo que quiere decir es que Jesús les dice a ellos que el Padre, Dios Padre, ya le encomendó lo que Él le va a decir a ellos que hagan. Habla con autoridad, habla con respaldo de su palabra, habla con firmeza para que ellos entiendan lo que Él ha de decirle. Entonces empieza diciendo 4 cosas de las cuales estaremos desglosando el día de hoy. Dice, si lo podemos ver en el versículo, dice, id. En el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 4, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Esas 4 cosas manda Jesús puntualmente. Que vayamos, que hagamos discípulos, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guardemos todas las cosas que Él nos enseña. Si vemos, dice por tanto, id. En Marcos 16:15 dice básicamente lo mismo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que tenemos. De ir y presentar su palabra. La misma palabra que nos transformó, que hoy nos ha hecho hijos de Él. Esa es la palabra que debemos llevar y presentar con nuestras acciones, con nuestros comentarios, con lo que respondamos, cómo hablemos, cómo nos comportemos, las cosas que hagamos y dejemos de hacer. Todo que sea para la gloria y la honra de Dios. Y esa gloria y honra debe presentar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Como dice en Mateo 5:6, en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y no solo su muerte, sino también la paga del pecado que tenemos a través de su sacrificio. En Colosenses 2, del 13 al 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándole de en medio y clavándolos en la cruz. Y si eso no fuera suficiente, también resucitó. Resucitó y como dice en Hechos 13:30, más Dios le levantó de los muertos. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Ciertamente tenemos que presentar claramente que el Evangelio es lo que nos ha cambiado, que no es por nuestras fuerzas, porque ya sí lo hemos entendido, que Jesús murió, que pagó por cada uno de nosotros lo que debíamos de haber pagado y que resucitó y ya la muerte no tiene potestad sobre Él. Claramente Dios quiere que nosotros hagamos eso, que llevemos esa verdad que cambió nuestras vidas, esa verdad que nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, esa verdad que es más
clara ante cada uno de nuestros ojos por su gracia y por su misericordia el día de hoy. Él quiere que la presentemos para que otros vean lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que puede hacer en la vida de otros. Y hacer discípulos a todas las naciones. Si vemos, no dice simplemente id y hacer discípulos. Dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Eso habla claro de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos pasen al arrepentimiento. Todas las naciones, ahí podemos decir a todas partes del mundo, en todos los rincones de la tierra. Oraba el hermano hace poco que donde no está tu palabra, que la llevemos. Orábamos por los misioneros que llevan su palabra a todas partes. Hablamos también de la escuela dominical que habla con cada uno de los niños para que desde pequeños ya vayan conociendo la profundidad de la palabra de Dios de una forma que ellos puedan desmenuzar. De todas maneras debemos de llevar esa palabra y enseñarla. Pero tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos. La palabra discípulo significa, de manera coloquial, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Eso es desde el punto de vista coloquial, pero sabemos que Dios es mucho más profundo que lo que el diccionario nos puede enseñar. Entonces, ¿qué es ser discípulo de Jesús? ¿Se ha cuestionado usted eso el momento que usted conoció al Señor en su vida? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Primero es negarse a sí mismo o sacrificarse. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. No habla de que nos quedemos sentados porque estoy cansado. Ahí no justifica su desánimo. Tome su cruz y sígame. También ser discípulo de Jesús es ser a semejanza a Cristo. Esa parte, cuando yo la entendí, me hizo pensar bastante, porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Pero ciertamente, Él sí puede hacerlo en mí. Eso yo entendí. Que yo por mi fuerza no puedo hacerlo igual a Cristo, pero Él en su fuerza sí puede hacer eso en mí. Dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese día debemos de seguir tratando cada uno de nuestros días. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, hasta que nosotros podamos reflejar a Cristo que vive en nosotros, en cada una de nuestras acciones. Y sí, hermanos, yo sé que usted, al igual que yo, pudo haber pensado eso, que yo no puedo hacer eso, pero ciertamente Él sí puede hacerlo en cada uno de nosotros. Esforcémonos cada día, porque mientras más luchamos y más nos dedicamos y nos rendimos a los pies del Señor, Él sí puede hacerlo. Él no busca hombres con muchas habilidades. Él busca hombres fieles y dedicados, porque la obra la hace Él. Meditaban mi esposa y yo en Jonás, que Jonás no quería ni siquiera ir a predicarle a las personas en Nínive. Y él dijo, en 40 días todos ustedes van a desaparecer. Él no dijo más nada y se convirtieron. Ahí claramente nos deja ver es que Dios es quien tiene el poder, que Dios es el que hace las cosas, que nosotros solo somos instrumentos, que no podemos decir muchas cosas bonitas y desorganizadas a veces, o a veces que suenen muy elocuentes, pero que lo que importa es que busquemos parecernos a Él, porque el poder es de Él, la fuerza es de Él, Él es el Todopoderoso. También, para ser discípulos de Dios debemos de ser obedientes, porque de nada nos vale querer parecernos a Cristo si no queremos obedecerle. En la primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
Porque muchas personas dicen, sí, yo conozco de Cristo, yo soy cristiano, vienen a la iglesia los domingos y son más cristianos que cualquiera, pero su semana entera no habla de eso. Debemos ser obedientes, buscar cada día más su rostro, buscar aprender de su palabra, no de las cosas que nosotros creemos que sabemos, de poner en práctica su palabra, que hagamos las cosas más parecidas a Él, que nos apartemos de las cosas del mundo, que luchemos delante de sus pies en nuestras debilidades, que nuestras mayores luchas sean en oración y en meditación en su palabra, y que Él guíe las cosas que hemos de hacer en cada uno de los días de nuestras vidas. Hermanos, no es para que nadie responda, pero debemos de pensar, somos obedientes al Señor. Vamos y presentamos estas cosas en todos los días de nuestra vida. Y debemos de hacer discípulos. Haced discípulos. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes anunciando el Evangelio. De muchas maneras, de diferentes formas. Hermanos, hay veces que pensamos que el Evangelio se anuncia desde un púlpito, o hablando diferentes versículos en una conversación o discusión, o presentando el carácter histórico de la persona de Jesucristo, o hablando de diferentes pasajes bíblicos. Eso es muy bueno, y es necesario que sepamos todas estas cosas, pero no es solo con eso. Con un buenos días a una persona en silencio que nunca ha saludado en el trabajo, usted está hablando de Cristo. Cuando en su trabajo le hablan de manera atropellada y usted responde como Cristo, usted está dando testimonio de su palabra. Cuando usted en silencio, su caminar, simplemente por cómo usted camina, habla de una persona en orden, usted está hablando de lo que Cristo ha hecho en su vida. Dice un hermano aquí que una persona se les acercó y le dijo, yo veo que ustedes se comportan de cierta manera, son ustedes cristianos porque nosotros quisiéramos ir a una iglesia. Y hasta donde tengo entendido no hubo una conversación, simplemente esas personas observaron cómo se comportaba esa persona. Yo sé que donde ustedes están en su trabajo dicen, wow, pero ¿por qué tú haces estas cosas? Creo que todos podemos decir estas cosas. ¿Por qué tú te comportas de esta manera? Mira qué bien lo hiciste. Oh, qué buena persona tú eres. Y es porque buscamos parecernos a Cristo. Pero ahora bien, si usted no escucha ninguno de estos comentarios, por favor, yo le pido que en la privacidad de su hogar mediten con el Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Si usted ha escuchado alguna vez esta frase que es muy conocida, y era cristiano, y es cristiano, por favor, medite en la privacidad de su hogar. ¿Qué estamos haciendo? Que no estamos presentando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque tenemos que hacer discípulos. Y los discípulos se hacen presentando el Evangelio, porque por medio de su palabra es que se hace, no por la palabra nuestra. Dice también que vayamos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí surge cierta polémica, porque en otras partes de la Biblia dice, solamente las voy a citar, Hechos 2:38, que bauticen en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16, en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48, en el nombre del Señor. Hechos 9:15, en el nombre del Señor Jesús. Aparentemente es una contradicción, pero no es así, porque Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y toda la plenitud de la deidad abarca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso no hay ninguna contradicción. Quise aclararlo porque es un punto donde quizás ha habido algunas conversaciones en algunos lugares que han intentado decir que la Biblia tiene una contradicción cuando no existe. Ahora bien, ¿por qué el bautismo es importante? Porque identifica públicamente que ahora pertenezco a Cristo, que las cadenas del pecado ya no tienen potestad sobre la vida del creyente. Dice que entra usted a una vida nueva,
una vida nueva, totalmente distinta, donde sus ojos son abiertos a la misión que Dios le ha encomendado, porque ya usted ha creído en Él, porque usted presenta a través de esta acción física lo que ya en el mundo espiritual ha ocurrido, que es usted pasó de muerte a vida. Y una vida cualquiera no, sino una vida en abundancia. Bien, entonces debemos de enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándole implica una instrucción continua, que no debemos detener la presentación del Evangelio, que debemos llevarlo de manera continua, que debemos guardar lo que el Señor nos manda, que nos dice que es básicamente obedecer y poner en práctica su palabra, no hoy ni ayer, sino todos los días. Todas las cosas que os he mandado, la totalidad de lo aprendido, no solo una parte selectiva. Debemos de buscar siempre presentar todo lo que la palabra nos ha enseñado. Hay algunos lugares que se practica, que son personas que solamente estudian el Nuevo Testamento, otras personas estudian el Antiguo Testamento, otras personas solo estudian ciertas porciones. No, toda la palabra de Dios es necesaria que la pongamos en práctica, porque por algo es que está ahí, no es porque sí. Todo lo que está escrito en la Biblia es prácticamente claro para que nosotros podamos conocer a la persona de Jesucristo. Si usted analiza la Biblia del principio hasta el final, habla directamente de lo que es nuestro Señor Jesucristo y nos apunta directamente a Jesús. Y usted dirá, pero ¿qué tarea más fuerte nos ha dado el Señor? ¿Qué tarea más fuerte nos ha dado Dios? Si usted le da una tarea a sus hijos que es verdaderamente seria, ¿usted los dejaría solos? No tenemos que temer. Tenemos que poner en las manos de Él. Y he aquí, ¿por qué? Porque dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese amén ahí es para que usted tenga claro que así sea y será, porque esa palabra la dice nuestro Señor Jesucristo, no la dice un hombre. Dice claramente, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y tenga claro que aquel que nos buscó y nos cuida de la oscuridad de nuestras vidas, el soberano de nuestra vida, es quien nos sostendrá a través de esta vida peregrina. Tenga claro eso, no estamos solos. Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar desmayar ni desfallecer. Busquemos su rostro todos los días de nuestra vida. Esforcémonos cada día más y más para que Él sostenga nuestras debilidades y fortalecidos en Él podamos mirar la verdad a través de cómo Él la ve y podamos entender la misión que Él nos ha encomendado de llevar su palabra todos los días a todas las naciones hasta los fines del tiempo. Y aquí en esta congregación siempre se conversa de unos versos que meditando el Señor ha puesto eso aquí. En Josué 1, del 7 al 9. Hermano, si pudiera proyectarlo, por favor. Josué 1, del 7 al 9. Son bien conocidos los versículos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
si dice la ley de Moisés, pero la ley de su palabra la tenemos aquí. Tenemos aquí, ya está escrita, no hay que agregarle más nada. Está más que preparada para cada uno de nosotros. Esforzámonos y seamos valientes. Llevemos su palabra en todo momento. Presentemos al que nos ha salvado, al que cambió nuestra vida, al que sacó del hoyo del pecado a cada uno de nosotros. Guíanos, Señor. Pidamos eso en nuestras oraciones. Sosténnos, Señor. Ilumínanos, llénanos de tu sabiduría. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Y cada día, busquemos parecernos más a Cristo. No nos cansemos, hermanos, de eso. No nos cansemos de eso. No desmayemos por hacer eso. Sí, yo sé que hay muchas cosas allá afuera que se ponen en el medio. Pero Dios es más que todas esas cosas. Si eso no es suficiente, meditémonos de dónde Él nos ha sacado, dónde estamos y dónde nosotros hubiéramos estado si hubiéramos continuado con nuestra vida de vanidad. Busquemos su rostro, que Él no nos va a dejar caer, porque Él nos ha de sostener. Usted sabe por su palabra que Él nos ama y su amor sobrepasa nuestro entendimiento. Y ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Una vida que sin Él no fuera nada, un futuro que sin Él nos espera perdición, pero a través de sus manos nos espera su presencia, alabarle y glorificarle por y para siempre. Que su palabra sea bendecida en nuestros corazones, que Dios nos guíe y abracemos cada día más y más ser igual a Cristo. ¿A quién, Joel? Bueno, la palabra ha sido explicada muy bien. Gracias, hermano Rafael. Él me va a acompañar con este último himno. Si podemos, puesto de pie, ponemos el himno 282, Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Gracias, hermano Rafael. Pueden tomar asiento, los anuncios son